Antes de comenzar, un pequeño y amable recordatorio. Más del 90% de las personas que disfrutan nuestros videos aún no están suscritas. Si te gusta este contenido, agradeceríamos mucho tu apoyo suscribiéndote. Y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. La inmensidad del espacio se extendía ante el ventanal de la nave diplomática Aurelia, un lienzo de negrura infinita salpicado de estrellas lejanas. El capitán Mark Dorné estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, su rostro curtido iluminado por el suave resplandor azul de los instrumentos de la nave. Las profundas arrugas alrededor de sus ojos hablaban de 20 años navegando tanto las complejidades políticas del espacio como sus peligros físicos. La Aurelia flotaba en territorio neutral, a la espera del primer contacto oficial de la humanidad con los Kerran de piel azul, una especie conocida por su destreza tecnológica y su misteriosa cultura. Informe de estado, ordenó Mark, su voz profunda resonando en el puente. La oficial de comunicaciones, Sarah Wells, levantó la vista de su consola, apartándose un mechón de pelo cobrizo de la cara. Aún no hay señales de la delegación Kerran, capitán. Mantenemos la posición en las coordenadas designadas. Mark asintió, la tensión evidente en la rigidez de sus hombros. Esta reunión determinaría si la humanidad sería bienvenida en la alianza interestelar o si quedaría sola para navegar los peligros del espacio. Años de delicadas negociaciones habían conducido a este momento. Son precisos hasta la exageración, dijo el oficial ejecutivo James Martínez, mirando su reloj por tercera vez en 5 minutos. No es propio de ellos llegar tarde. Quizás la precisión significa algo diferente en su cultura, respondió Mark, aunque la duda se instalaba en su mente. Los informes habían enfatizado la puntualidad Kerran como una piedra angular de su cultura. Su tardanza era preocupante. Como si respondiera a sus pensamientos, la alerta de proximidad de la nave sonó con estridencia. Los dedos del teniente Rick Fisher volaron sobre la estación táctica. Capitán, múltiples naves aproximándose desde el sector 7. Identifíquelas, ordenó Mark, acercándose a la pantalla principal, su ritmo cardíaco acelerándose a pesar de años de entrenamiento. Son ellos, señor. Un buque insignia Kerran y, Rick vaciló, su voz bajando de tono. 4 naves de patrulla militar. La atmósfera en el puente se volvió más densa. No era la delegación diplomática que esperaban. ¿Estado de las armas? Preguntó Mark en voz baja, un músculo de su mandíbula tensándose. Solo sistemas defensivos, según el protocolo, confirmó Rick, su joven rostro pálido bajo la luz azul de su consola. Pero, señor, estoy detectando firmas de energía irregulares del buque insignia. Algo no está bien. Mark estudió la formación que se acercaba. Las elegantes curvas del buque insignia Kerran eran inconfundibles, su casco iridiscente diseñado para imitar los orígenes oceánicos de su especie. Pero su trayectoria, normalmente suave, mostraba sutiles irregularidades, como una bailarina grácil que de repente tropieza. Las naves de patrulla mantenían una formación cerrada a su alrededor, casi protectora. Señor, llamó Sarah, su voz más aguda de lo habitual. Estamos recibiendo una transmisión. Solo audio. Mark respiró hondo para centrarse. Conéctela. Los altavoces del puente crepitaron con una voz que hablaba inglés con acento. Nave humana Aurelia, habla la comandante Saler Tene de la nave Kerran Luminara. Solicitamos asistencia inmediata. Prepárense para nuestra llegada. No. La transmisión se cortó abruptamente, dejando el puente en silencio. La oficial científica, Lea Nope, levantó la vista de sus lecturas, sus ojos oscuros preocupados bajo su pelo negro y corto. Capitán, su buque insignia muestra signos de inestabilidad grave en el reactor. Las lecturas de temperatura están por las nubes. Mark respiró profundamente. Podría ser una trampa o una verdadera emergencia. Se giró hacia su tripulación, encontrando la mirada de cada uno. Puestos de combate, pero mantengan los protocolos diplomáticos. Si necesitan ayuda, se la daremos. Si esto es otra cosa, dejó la frase sin terminar, la implicación era clara. La tripulación se movió con eficiencia entrenada, preparándose para lo que pudiera venir.
Mark observaba las naves que se acercaban con una mezcla de cautela y determinación. El primer contacto siempre era impredecible, pero esto empezaba a parecer un bautismo de fuego. Abran la bahía de atraque, ordenó, y que el equipo médico esté listo. La voz de la doctora Meera Oster, jefa médica, se escuchó por el intercomunicador. Equipo médico preparándose, capitán. ¿Qué debemos esperar? Mark miró fijamente las naves que se acercaban, ahora lo suficientemente cerca como para ver los sutiles patrones de daño a lo largo del casco del buque insignia. Cualquier cosa, doctora. Absolutamente cualquier cosa. La delegación Kerran entró en la Aurelia con una urgencia inconfundible que disipó cualquier idea de engaño. La comandante Saler Tene lideraba el grupo, su pálida piel azul brillando bajo las luces de la nave. A diferencia de las grabaciones que Mark había estudiado, su tez normalmente luminiscente parecía apagada, sus grandes ojos almendrados hundidos por el agotamiento y la preocupación. Su alta figura se movía con un control medido que no podía ocultar del todo su fatiga. Capitán Dorné, reconoció con una leve reverencia, su voz melódica a pesar de la tensión evidente. Me disculpo por nuestra llegada poco ortodoxa. No tuvimos otra opción. Mark observó a los 4 guardias Kerran armados que la flanqueaban, sus posturas tensas, pero no amenazantes. Sus dedos alargados descansaban cerca de lo que parecían ser armas de energía, pero ninguna estaba desenfundada. Su piel azul tenía un tono más oscuro que el de su comandante, marcada con patrones que podrían indicar rango o linaje. Comandante Tene, esperábamos una delegación diplomática, dijo Mark, manteniendo un tono neutral. Las circunstancias han cambiado, replicó Saler. Su alta y esbelta figura pareció tambalearse ligeramente por el cansancio. El reactor principal de nuestra nave está sufriendo un fallo catastrófico. Nuestros ingenieros estiman un fallo total en menos de una hora. El teniente Fisher, de pie junto a Mark, se movió inquieto. Un fallo de reactor de esa magnitud destruiría ambas naves y a todos a bordo, terminó Saler, su voz afilada como el hielo al romperse. Sí, somos conscientes. Mark estudió su rostro, buscando cualquier signo de engaño, pero solo encontró una desesperación genuina. La sutil luminiscencia bajo su piel pulsaba irregularmente, algo que sus informes habían indicado que solo ocurría bajo estrés extremo. ¿Por qué venir a nosotros? Seguramente sus naves de patrulla podrían haberlos escoltado de vuelta al espacio Kerran. El daño es demasiado severo. Nunca lo lograríamos. La compostura de Saler se resquebrajó por un momento. Un destello de miedo cruzó sus facciones antes de que recuperara el control. Capitán, tenemos civiles a bordo. Científicos, diplomáticos. Su voz se suavizó casi imperceptiblemente. Mi hija. La mención de su hija pareció costarle algo. Mark lo entendió de inmediato. No era solo una comandante tratando de salvar su nave, sino una madre protegiendo a su hija. Él mismo había hecho cálculos similares una vez, hacía mucho tiempo en una colonia minera cuando los incursores atacaron. El recuerdo de sus propias decisiones desesperadas parpadeó brevemente en su mente. Necesitaremos inspeccionar sus sistemas de reactor, dijo Mark, tomando su decisión. León, reúna un equipo de ingeniería. León asintió, dirigiéndose ya hacia el panel de comunicaciones para hacer los arreglos necesarios, sus movimientos precisos y eficientes. Los hombros de Saler se relajaron ligeramente. Gracias, capitán. Hizo un gesto a uno de sus oficiales, que se adelantó con una tableta de datos. Estos son los esquemas de nuestros sistemas de propulsión y el diseño del núcleo del reactor. Mark aceptó el dispositivo y se lo entregó directamente a León. Nuestra ingeniera jefa los analizará de inmediato. Mientras tanto, deberíamos evacuar a todo el personal no esencial de su nave a la nuestra. Eso, Saler vaciló, sus dedos entrelazándose en lo que parecía ser un gesto nervioso. Eso podría ser problemático. Nuestros sistemas de soporte vital están integrados con el reactor principal. Las cápsulas de evacuación están fuera de servicio y los mecanismos de atraque están fallando. Su lanzadera no podría volver a acoplarse a nuestra nave una vez que se vaya. León levantó la vista de los esquemas, su rostro grave. Capitán,
Su sistema de refrigeración ha fallado por completo. El campo de contención del reactor se mantiene con sistemas secundarios, pero estos se están degradando rápidamente bajo el estrés térmico. ¿Podemos repararlo?, preguntó Mark, sabiendo ya que la respuesta sería complicada. León estudió los diagramas, con el ceño fruncido en concentración. El diseño es similar a nuestros sistemas de fusión, pero más avanzado. El problema no es solo la tecnología. Levantó la vista hacia Saler. Es ambiental. La cámara del reactor debe estar a más de 200 grados centígrados ahora mismo. Correcto, confirmó Saler. Nuestra especie no puede soportar fisiológicamente tales temperaturas, ni siquiera con equipo de protección. Nuestras unidades de reparación autónomas han fallado debido a la intensa perturbación magnética. Pero los humanos podrían sobrevivir, dijo León en voz baja, encontrando la mirada de Mark. Nuestros trajes ambientales podrían soportar esas temperaturas por un corto periodo. Un pesado silencio cayó sobre la sala mientras la implicación se hacía evidente. La única forma de evitar una explosión catastrófica que mataría a todos era que los humanos entraran físicamente en la cámara sobrecalentada del reactor de una nave alienígena. ¿Cuánto tiempo tendrían?, preguntó Mark, su voz firme a pesar de la gravedad de la pregunta. León calculó rápidamente. 20 minutos como máximo antes de que la integridad del traje falle. Los niveles de radiación son altos, pero manejables con nuestro blindaje. Uno de los guardias Kerran se movió incómodo, murmurando algo en su idioma nativo. Saler lo silenció con un gesto brusco. Mark se volvió hacia Saler. Comandante, si hacemos esto, necesito su absoluta cooperación. Sin secretos, sin agendas ocultas. Saler se enderezó, su piel luminiscente pulsando un poco más brillante por la emoción. Capitán Dorné, pongo las vidas de mi tripulación y mi familia en sus manos. Tiene mi palabra como comandante y como madre. La sinceridad en su voz era inconfundible. Cualesquiera que fueran las diferencias culturales entre sus especies, la determinación de un padre por proteger a su hijo las trascendía. Mark asintió, tomando su decisión. León, reúna a su equipo. Tenemos menos de una hora antes de que ese reactor entre en estado crítico. El temporizador digital proyectado en el visor de León mostraba 54 minutos restantes mientras finalizaba la composición del equipo de rescate. A su lado, en la bahía de equipos, el piloto Rafael Grayson comprobaba los sellos de su traje ambiental por tercera vez, sus movimientos delatando la ansiedad que su voz intentaba ocultar. «Deja de moverte tanto, Rafe», dijo León, ajustando su kit de herramientas. «Los trajes aguantarán». La expresión normalmente confiada de Rafael estaba oculta tras el visor de su casco, pero su voz delataba su nerviosismo. «Sí, bueno. Discúlpame por ser meticuloso cuando estamos a punto de meternos en una barbacoa nuclear alienígena». A pesar de sus palabras, sus manos se movían con firmeza sobre el equipo. León conocía su historia. Rafael había sobrevivido a un accidente de lanzadera en Marte 5 años antes, el único de 7 tripulantes que salió con vida. Su humor enmascaraba a un hombre que entendía exactamente lo rápido que podían torcerse las cosas en el espacio. La doctora Meera Oster, jefa médica de la Aurelia, aseguró el último de sus suministros de emergencia. Su pelo con mechones grises estaba recogido en un moño apretado, sus movimientos eficientes tras 20 años de medicina de urgencia. Los medicamentos antirradiación deberían darnos algo de protección adicional, pero no excedan el límite de tiempo. No están diseñados para una exposición prolongada. 2 técnicos Kerran, presentados como Varel y Neyit, observaban a los humanos prepararse con indisimulada fascinación. Sus delgados dedos azules se movían con destreza sobre su propio equipo, herramientas de diagnóstico especializadas que guiarían a los humanos a través de la tecnología desconocida. Varel, el varón, tenía patrones de piel más oscuros que recorrían su frente y bajaban por su cuello, mientras que Neyit, la hembra, tenía marcas más claras que parecían brillar débilmente alrededor de sus ojos. Su resistencia térmica es notable, comentó Varel, su inglés preciso pero forzado. Nuestros cuerpos comenzarían a fallar sistémicamente a la mitad de las temperaturas que sus trajes pueden soportar. «Qué suerte la nuestra»,
murmuró Rafael, y luego se corrigió. Lo siento, no quise faltar al respeto. Neyit inclinó ligeramente la cabeza. No se ha ofendido. Entendemos el concepto de usar el humor para manejar el miedo. No es tan diferente entre nuestra gente. El simple reconocimiento de una psicología compartida entre especies ayudó a aliviar la tensión en la sala. León se encontró apreciando el momento de conexión en medio de la crisis. El capitán Dorné entró en la bahía, su expresión sombría pero decidida. La situación en la luminaria se está deteriorando más rápido de lo esperado. Sus campos de contención de emergencia están al 30% de eficiencia. León sintió que se le encogía el estómago. Tenemos que movernos ya. Mark asintió. El tubo de atraque está asegurado, pero a duras penas. Su integridad estructural está comprometida en varias secciones. Tendrán que moverse con cuidado. Miró a cada miembro del equipo, su mirada deteniéndose en León. Jefa Ope, usted está al mando de la operación. Su prioridad es estabilizar el sistema de refrigeración del reactor. Si no es posible, encuentre una forma de eyectar el núcleo de forma segura. ¿Entendido, capitán? León sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. 3 años atrás, era una ingeniera subalterna en una nave colonial. Ahora lideraba una misión que podría salvar o condenar a 2 tripulaciones. La voz de Mark se suavizó ligeramente. 45 minutos. Si no lo han conseguido para entonces, regresen de inmediato. Es una orden. León asintió, sabiendo lo que él no decía. Si no podían solucionar el problema en 45 minutos, necesitarían esos últimos 15 para escapar antes de la explosión. Buena suerte, dijo Mark, retrocediendo mientras la puerta de la esclusa se abría. El capitán no era de grandes discursos ni demostraciones emocionales, pero sus ojos comunicaban lo que sus palabras no decían. Orgullo, preocupación y fe en sus habilidades. El equipo entró en fila, con León a la cabeza, seguida por Rafael y Meera, con los 2 técnicos Kerran cerrando la marcha. El tubo de atraque flexible que conectaba las 2 naves vibraba ominosamente bajo sus pies, sus paredes transparentes revelando el abismo del espacio a solo centímetros de distancia. León intentó no pensar en lo fácil que podría romperse el tubo mientras cruzaban los 100 metros que separaban las naves. En su lugar, se centró en los parámetros de la misión, repasando mentalmente los esquemas que Saler había proporcionado. El reactor Kerran usaba un sistema de confinamiento de plasma controlado no muy diferente a los reactores de fusión más avanzados de la Tierra, pero con refinamientos tecnológicos que hacían su sistema casi un 40% más eficiente. En circunstancias normales, habría estado emocionada de estudiar una ingeniería tan avanzada. Ahora solo esperaba poder evitar que explotara. La esclusa en el extremo Kerran se abrió con un siseo de presiones igualándose. Inmediatamente, los sensores del traje de León registraron la temperatura elevada, incluso en esta sección exterior de la nave. Las condiciones ambientales se deterioran rápidamente, advirtió Varel, consultando un dispositivo en su muñeca que pulsaba con una suave luz azul. Los corredores principales hacia el nivel del reactor están experimentando fluctuaciones de gravedad debido a sobrecargas de energía. Guíennos, dijo León. Seguiremos sus indicaciones. El interior de la luminaria no se parecía a nada que León hubiera visto antes. Donde las naves humanas favorecían diseños utilitarios, los corredores de la nave Kerran se curvaban en arcos gráciles, las paredes incrustadas con paneles bioluminiscentes que pulsaban con una suave luz azul. Pero ahora, muchos de esos paneles estaban oscuros o parpadeaban erráticamente, y las elegantes curvas estaban estropeadas por mamparos de emergencia y circuitos expuestos. A medida que se adentraban en la nave, la temperatura seguía subiendo. El sistema de refrigeración del traje de León zumbaba ruidosamente, luchando por mantener una temperatura interna segura. El sudor le perlaba la frente, goteando hasta sus ojos. Parpadeó para apartarlo, concentrándose en el camino. Niveles de radiación en aumento, advirtió Meera, revisando su escáner médico. Estamos al 40% de la exposición máxima segura. La gravedad cambió de repente, haciendo que Rafael tropezara contra una pared. Vaya.
exclamó mientras sus herramientas flotaban brevemente antes de volver a caer a la cubierta cuando la gravedad se reafirmó. El campo de contención magnética del reactor está afectando a los generadores de gravedad artificial, explicó Nejit, su esbelta figura pareciendo manejar las fluctuaciones mejor que los humanos, más pesados. Empeorará a medida que nos acerquemos al núcleo. Una serie de crujidos agudos resonó en el corredor más adelante, seguida de una ráfaga de aire sobrecalentado que hizo que las alarmas de temperatura externa de los trajes sonaran como advertencia. Ruptura de una línea de refrigerante. Gritó Varel, su voz normalmente tranquila subiendo de tono. Necesitamos desviarnos por el sector de evacuación. Cambiaron de rumbo, navegando a través de secciones cada vez más dañadas de la nave. 2 veces tuvieron que forzar físicamente la apertura de puertas cuyos sistemas automáticos habían fallado. El calor se estaba volviendo opresivo. Las paredes de metal se deformaban visiblemente en algunos lugares. ¿Cuánto falta?, preguntó Rafael, su respiración dificultosa mientras apartaban del camino una viga de soporte caída. El medidor de temperatura externa de su traje se acercaba a la zona roja, con el sistema de refrigeración trabajando a máxima capacidad. El sector de evacuación está justo delante, respondió Nejit, su voz tensa. Incluso los Kerran en sus trajes ambientales especializados comenzaban a mostrar signos de estrés. Desde allí, podemos acceder a los túneles de mantenimiento que llevan directamente a la sala de control del reactor. Al doblar la esquina hacia lo que parecía ser un área de reunión con filas de equipo de emergencia, el escáner de Meera emitió un pitido agudo. Estoy detectando signos vitales. Débiles, pero presentes. Nejit corrió hacia adelante, sus movimientos repentinamente urgentes. Aquí es donde se reunió el personal no esencial para la evacuación de emergencia cuando los sistemas fallaron. En el centro de la habitación, desplomada en lo que parecía una cápsula médica especializada, yacía una Kerran. Su piel era de un azul pálido enfermizo, casi blanco, sin nada de la luminiscencia que caracterizaba a los miembros sanos de su especie. Su pecho apenas se movía con respiraciones superficiales. Incluso para ojos humanos no familiarizados con la fisiología Kerran, parecía estar muriendo. «Princesa Arisa», exclamó Varel, cayendo de rodillas junto a la cápsula. Los ojos de León se abrieron de sorpresa. La princesa, la hija de la comandante Tene, explicó Nejit apresuradamente, ayudando a Varel a comprobar los signos vitales de la joven Kerran. Estaba supervisando la evacuación de civiles cuando los sistemas ambientales fallaron en esta sección. León miró a la figura inconsciente con una nueva comprensión. Esta era la hija que Saler había mencionado, aquella cuya seguridad claramente pesaba tanto sobre la comandante. Meera se adelantó, escáner médico en mano. Su temperatura corporal es peligrosamente elevada y muestra signos de hipoxia severa. Su sistema cardiovascular se está apagando. Los 2 técnicos Kerran se miraron con evidente angustia. Nuestras instalaciones médicas están fuera de línea con la red eléctrica principal, dijo Varel, su voz tensa por la emoción contenida. Y no podemos trasladarla a su nave en estas condiciones. Meera ya estaba rebuscando en su botiquín. Necesito estabilizarla antes de que podamos siquiera considerar moverla. Sacó varios dispositivos, pero frunció el ceño al intentar calibrarlos. La interferencia magnética está afectando a mi equipo. No puedo obtener una lectura precisa para administrar el tratamiento. León miró su temporizador. 42 minutos restantes. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. El reactor. No podemos abandonar a la princesa, interrumpió Nejit, su voz normalmente tranquila alzándose con emoción. Los patrones en su piel se habían oscurecido, un signo fisiológico de angustia sobre el que les habían informado. Y no lo haremos, le aseguró León con firmeza. Pero tenemos que trabajar rápido. El dilema tácito flotaba en el aire. Su misión principal era estabilizar el reactor y salvar a todos a bordo de ambas naves. Pero dejar morir a la princesa mientras continuaban hacia el reactor parecía inconcebible. Sin embargo, cada minuto que se demoraban aumentaba el riesgo de un fallo catastrófico. Meera continuó tratando de ajustar sus dispositivos médicos, murmurando para sí misma mientras cada intento fallaba.
Necesito tomarle el pulso manualmente, pero su piel está demasiado caliente para tocarla directamente, y estos guantes son demasiado gruesos para que yo sienta algo. León se movió para ayudar, sorteando el espacio reducido de la cápsula de evacuación. La princesa yacía inmóvil, sus rasgos delicados incluso en su palidez. A pesar de las obvias diferencias fisiológicas entre sus especies, había algo dolorosamente vulnerable y humano en su lucha por respirar. Mientras León se inclinaba para examinar los dispositivos de monitoreo de la princesa, su bota se enganchó en una pieza de equipo que sobresalía. Tropezó instintivamente, extendiendo la mano para sujetarse. Su mano desnuda se había quitado el guante momentos antes para ajustar un delicado circuito. Aterrizó en el cuello de Arisa, directamente sobre el punto del pulso. El efecto fue instantáneo e impactante. Los ojos de Arisa se abrieron de golpe, su espalda se arqueó mientras jadeaba profundamente, inhalando aire en sus pulmones con una fuerza desesperada. La palidez enfermiza de su piel desapareció, reemplazada por un súbito rubor de azul vibrante que pulsaba con luz interior, extendiéndose hacia afuera desde el punto de contacto como ondas en el agua. León retiró la mano de un tirón, casi cayendo hacia atrás. Una sensación de hormigueo se extendió por su brazo. No era doloroso, pero sí claramente inusual, como electricidad estática, pero más cálida. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?, tartamudeó Rapael, mirando a la princesa con asombro. El escáner de Meera pitó rápidamente mientras lo apuntaba a Arisa. Sus signos vitales se están estabilizando, el ritmo cardíaco se normaliza, la saturación de oxígeno mejora drásticamente. Miró al León con asombro. El contacto directo con la piel desencadenó algún tipo de respuesta autonómica en su sistema. Varel y Neyit estaban paralizados, sus expresiones una mezcla de conmoción y asombro. Las leyendas, susurró Varel, su voz apenas audible. Los textos antiguos hablan del toque sanador, pero se creía que era metafórico, no literal. Los ojos de Arisa, de un profundo azul índigo, se enfocaron gradualmente en León. Sus labios se movieron, formando palabras demasiado suaves para ser oídas. León se inclinó más, con cuidado de no tocarla de nuevo sin entender lo que había sucedido. «Princesa, ¿puede oírme? ¿Tu calor?», susurró Arisa, su voz melódica incluso en su debilidad. Despierta la sangre fría. Las viejas historias eran ciertas. Su mirada era intensa, llena de asombro. Os llamábamos gente de las estrellas en nuestros mitos más antiguos, aquellos cuyo toque trae la vida. Meera escaneaba frenéticamente, tratando de documentar el fenómeno. Su actividad celular ha aumentado exponencialmente. Es como si su cuerpo estuviera en un estado de hibernación y tu toque desencadenara una liberación masiva de endorfinas y adrenalina, o lo que sea su equivalente. Tenemos que movernos, les recordó Rapael, mirando su propio temporizador. Milagro o no, todavía tenemos un reactor a punto de estallar. Arisa luchó por incorporarse, sus movimientos ganando fuerza con cada segundo. Vayan, le dijo a León. Salven a mi gente. Yo me recuperaré. Su voz transmitía una dignidad tranquila que desmentía su reciente roce con la muerte. Varel tocó el brazo de León. Yo me quedaré con la princesa. Neyit conoce los sistemas del reactor mejor que yo. León asintió, tomando una decisión rápida. Doctora Auster, quédese con ellos. Monitorice a la princesa y prepárela para la evacuación si es posible. Se giró hacia Rapael y Neyit. Vámonos. Tenemos 38 minutos para evitar una catástrofe. Mientras corrían desde el sector de evacuación hacia la sala de control del reactor, León no pudo evitar mirar su mano, preguntándose qué propiedad del tacto humano podría tener un efecto tan dramático en la fisiología Kerran. Pero no había tiempo para pensar en ello ahora. Las vidas de ambas tripulaciones dependían de sus próximas acciones. El camino hacia el reactor se volvió cada vez más traicionero. Secciones enteras del corredor se habían doblado bajo el estrés térmico, obligando al equipo a arrastrarse por conductos de mantenimiento y trepar sobre escombros. La temperatura continuaba subiendo, llevando sus trajes ambientales al límite. Integridad del traje al 70%, informó Rapael, su voz tensa.
Temperatura externa acercándose a los 180 grados centígrados. Ya casi llegamos, les aseguró Neyit. Aunque su propio traje ambiental mostraba signos de estrés, el material oscureciéndose al absorber el intenso calor. Finalmente llegaron a una enorme puerta circular marcada con símbolos de advertencia Kerran. Neyit presionó su palma contra un panel de reconocimiento que parpadeó débilmente antes de que la puerta se abriera con dificultad, revelando la sala de control del reactor. La escena en el interior era caótica. Luces de emergencia parpadeaban en patrones irregulares y sistemas automatizados emitían advertencias urgentes en el idioma Kerran. A través de un ventanal reforzado, León podía ver el núcleo del reactor, una esfera pulsante de energía contenida dentro de un complejo conjunto de generadores de campo magnético, muchos de los cuales estaban visiblemente fallando. Los controles del sistema de refrigeración están allí, señaló Neyit a un banco de instrumentos, pero los protocolos automatizados impiden la anulación manual. El sistema detectó el fallo crítico y bloqueó todas las funciones para evitar reacciones en cascada. León examinó los paneles de control rápidamente. Necesitamos puentear los protocolos de seguridad para obtener acceso directo. Rapael se movió a otra consola. Si hacemos eso, perdemos todas las salvaguardas automáticas. Un movimiento en falso y... No tenemos elección, interrumpió León. Esos protocolos están diseñados para operaciones normales. Esto es cualquier cosa menos normal. Neyit vaciló. Puentear la matriz de seguridad central está prohibido por la ley Kerran. Requeriría autorización de mando. Su comandante nos dio autoridad total, le recordó León. Y la vida de su hija está entre las que están en juego. Tras un momento de lucha interna, Neyit asintió. Les ayudaré, pero debemos trabajar rápido. El campo de contención del reactor ya está en niveles críticos. Durante los siguientes 10 minutos, trabajaron febrilmente. Neyit traduciendo los sistemas de control Kerran mientras León y Rapael implementaban los procedimientos de bypass. El calor se intensificaba por momentos, los sistemas de refrigeración de sus trajes luchando por compensar. Listo, anunció finalmente León cuando el último protocolo de seguridad se desactivó. Tenemos acceso directo a los sistemas de refrigeración. Las bombas de refrigerante primarias están fuera de línea, informó Rapael, estudiando las lecturas, y los sistemas de respaldo operan a menos del 20% de su capacidad. Neyit señaló un esquema en una de las pantallas. Los depósitos de refrigerante de emergencia están intactos, pero el sistema de distribución está dañado aquí, aquí y aquí. Indicó 3 uniones críticas. Necesitamos redirigir manualmente el flujo a través de los canales auxiliares. León calculó rápidamente. Eso requeriría acceder físicamente a las válvulas de control en la bahía de mantenimiento del reactor. Miró a través del ventanal hacia la brillante cámara más allá de la sala de control. Allí dentro, la bahía de mantenimiento brillaba con un rojo anaranjado furioso, las estructuras metálicas visiblemente distorsionadas por el calor extremo. Incluso desde aquí, León podía sentir la intensidad que irradiaba a través del ventanal reforzado. Rapael comprobó las lecturas de su traje. La temperatura en esa cámara supera los 200 C. Nuestros trajes solo durarán minutos a ese nivel. Su voz era firme, pero León pudo oír la tensión subyacente. Entonces trabajaremos rápido, dijo León sombríamente. Neyit, quédate aquí y coordina desde la sala de control. Rafe y yo nos encargaremos de las válvulas. Antes de que Neyit pudiera protestar, León ya se dirigía hacia la pesada puerta blindada que separaba la sala de control de la bahía de mantenimiento. Rapael la siguió, su rostro decidido detrás del visor. Integridad del traje al 65%, informó mientras León operaba el mecanismo de la puerta. En el momento en que entremos, esa cifra va a caer en picado. León asintió. Concéntrate en el trabajo. Nada más importa. Sus miradas se encontraron brevemente, un momento de entendimiento silencioso pasando entre ellos. Habían trabajado juntos durante 3 años, sobrevivido a media docena de crisis. Esta podría ser la última. Oye, dijo Rapael de repente. ¿Recuerdas aquella vez en Europa cuando el taladro de hielo se abrió paso antes de tiempo?
León se permitió una pequeña sonrisa, reconociendo su intento de aligerar el momento. ¿Te refieres a cuando caíste en el océano subsuperficial y saliste diciendo que habías visto una sirena? Era una sombra muy convincente, respondió él con una sonrisa forzada. Solo digo, hemos superado peores probabilidades. La puerta se abrió, liberando una ola de calor tan intensa que se sintió como un golpe físico. El traje de León inmediatamente lanzó advertencias mientras los sensores de temperatura externa se disparaban. Entraron en el infierno. La bahía de mantenimiento del reactor era una cámara circular que rodeaba el recipiente de contención del núcleo. Normalmente llena de sistemas de mantenimiento robóticos, ahora estaba vacía. Las unidades automatizadas habían fallado bajo las condiciones extremas. Las pasarelas metálicas y las estaciones de control brillaban con un rojo apagado por el calor y el aire vibraba con la distorsión térmica. La estación de control de la válvula alfa está a 20 metros a su derecha. La voz de Nejit crepitó en sus comunicadores, distorsionada por la intensa radiación. La estación beta está en el lado opuesto, a 40 metros alrededor del perímetro. Yo me encargo de beta, dijo Rafael inmediatamente. Está más lejos, pero soy más rápido. León quiso discutir. La mayor distancia significaba más exposición, pero no había tiempo. Ve. Ten cuidado. Se separaron, cada uno corriendo hacia su estación asignada. El mundo de León se redujo al camino ante ella y a los números que disminuían rápidamente en la pantalla de su traje. 58% de integridad. 52, 47. La estación de control de la válvula era una pesadilla de metal sobrecalentado. León sacó herramientas de su cinturón. La aleación especializada resistente al calor todavía estaba tibia al tacto incluso a través de sus guantes. La rueda de control que redirigiría el flujo de refrigerante se había expandido por el calor, atascada en su posición. ¿Estado? Llamó por el comunicador. Casi llego, gruñó Rafael, su respiración dificultosa. La válvula está atascada. León aplicó palanca a su propia válvula, sus músculos tensándose contra el metal inflexible. Igual aquí. La expansión térmica ha agarrotado los mecanismos. Cada segundo que pasaban en la cámara era un punto porcentual menos en la integridad de sus trajes. El visor en el casco de León mostraba advertencias en rojo a medida que la temperatura interna comenzaba a subir a pesar de los mejores esfuerzos del sistema de refrigeración. Espera, dijo Rafael de repente. Hay un puerto de liberación manual. Sí puedo. Un agudo grito de dolor cortó sus palabras. Rafe, gritó León, su corazón dando un vuelco. ¿Qué ha pasado? Brecha en el traje, jadeó. Pequeña rasgadura, quemaduras. No es grave. Sigue adelante. León quiso abandonar su puesto y correr hacia él, pero sabía que no podía. Cada segundo contaba ahora, no solo para ellos, sino para todos en ambas naves. En su lugar, redobló sus esfuerzos en la válvula, localizando finalmente un puerto de liberación manual similar en su propia estación de control. Nejit, necesito la secuencia de anulación de emergencia para el sistema de refrigerante alfa. Enviando ahora, respondió Nejit, su voz tensa. Una serie de símbolos Kerran apareció en el visor de León. Los introdujo en el puerto de liberación manual, sus dedos resbalando en los controles mientras el sudor le corría por la cara dentro del casco. La integridad de su traje había bajado al 38%. Lo tengo, llamó Rafael de repente. Válvula beta liberándose. Casi simultáneamente, el control de la válvula de León cedió con un gemido metálico. Válvula alfa abierta, refrigerante fluyendo. Al otro lado de la cámara, pudo ver a Rafael desplomado contra su estación de control, una mano presionada contra su costado donde su traje mostraba daños oscurecidos. Presión del refrigerante aumentando, informó Nejit desde la sala de control. Los sistemas automatizados están respondiendo a la anulación manual. La temperatura del núcleo comienza a estabilizarse. León ya se dirigía hacia Rafael, sus piernas sintiéndose como plomo en el calor opresivo. Rafe, aguanta. Ya voy. Aléjate, advirtió él. Mi traje está comprometido. Integridad al 20%.
León lo ignoró, llegando a su lado y examinando el daño. Se había formado una pequeña rasgadura donde el material del traje se había estresado más allá de sus límites, permitiendo que el aire sobrecalentado contactara con su piel. Una quemadura roja y furiosa era visible a través de la abertura. «Tenemos que sellar eso», dijo, sacando material de parche de emergencia de su kit. «No hay tiempo», insistió Rafael. «El traje no aguantará. Tenemos que salir ya». Tenía razón. Los números de integridad de ambos trajes estaban cayendo rápidamente, y el parche solo ralentizaría el declive, no lo detendría. El núcleo del reactor, aunque comenzaba a estabilizarse, todavía estaba peligrosamente caliente. ¿Puedes caminar?, preguntó León, luchando por mantener la calma en su voz. Rafael asintió sombríamente. «Correr si es necesario». Apoyándose mutuamente, regresaron hacia la puerta de la sala de control, cada paso un ejercicio de determinación mientras los sistemas de sus trajes luchaban contra el calor abrumador. La visión de León comenzó a nublarse. El calor excesivo la mareaba a pesar del suministro de oxígeno del traje. Justo cuando llegaron a la puerta, un fuerte estallido resonó en la cámara. Una válvula de presión había reventado, enviando un chorro de vapor sobrecalentado directamente hacia ellos. Rafael reaccionó instintivamente, empujando a León a través de la puerta para ponerla a salvo. El vapor lo alcanzó de lleno en la espalda, la fuerza lo arrojó hacia la sala de control mientras la puerta se sellaba automáticamente detrás de ellos. «Rafe». León corrió a su lado mientras yacía inmóvil en el suelo. Su traje estaba severamente dañado, el panel trasero casi destruido por el impacto del vapor. Neyit ya estaba allí, ayudando a León a quitarle el casco. El rostro de Rafael estaba enrojecido por el calor, su respiración superficial y rápida. Ampollas furiosas ya se estaban formando en la piel expuesta de su cuello y mejilla. «La temperatura del núcleo continúa disminuyendo», informó Neyit, dividiendo su atención entre el humano herido y los controles del reactor. «Los sistemas automatizados se han reactivado. Lo hemos conseguido». León apenas la escuchó, totalmente concentrada en el estado de Rafael. «Rafe, quédate conmigo. Te sacaremos de aquí». Sus ojos se abrieron con un aleteo, una sonrisa dolorosa se formó en sus labios. «¿Salvamos a la princesa? Y a todos los demás, idiota», respondió León, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. «Ahora, quédate quieto mientras te estabilizamos». La mano de Rafael encontró la de ella, apretándola débilmente. «Valió la pena», susurró. «Todo. Valió la pena ver lo que hay aquí fuera». León sostuvo su mirada, aterrorizada por la resignación que vio allí. «Ni se te ocurra. Ni se te ocurra abandonarme ahora, Grayson. Tenemos décadas de espacio por explorar. Recuerda que prometiste mostrarme los anillos de Saturno desde ese puesto de observación en Titán». El recordatorio pareció enfocarlo. «Cierto. Titán, no puedo perderme eso». Trabajaron rápidamente para aplicar tratamiento médico de emergencia. Neyit ayudó con unos sorprendentemente conocedores primeros auxilios para las quemaduras de Rafael. La Kerran aplicó una sustancia similar a un gel de un pequeño recipiente que llevaba, que pareció aliviar inmediatamente el dolor de Rafael. «Esto ayudará a estabilizar el tejido dañado», explicó. «No es una cura, pero evitará un mayor deterioro hasta que lleguemos a sus instalaciones médicas». Una vez que estuvo lo suficientemente estable como para moverse, comenzaron el arduo viaje de regreso a través de la nave dañada. El viaje de vuelta fue más lento, obstaculizado por las heridas de Rafael y el continuo daño estructural de la nave. Pero con el reactor estabilizándose, lo peor del calor disminuía gradualmente y las fluctuaciones de gravedad eran menos severas. Cuando llegaron al sector de evacuación, encontraron a la princesa Arisa sentada erguida, su color completamente restaurado. La doctora Auster y Varel habían improvisado una unidad de soporte vital portátil con equipo rescatado, preparándola para el transporte. Los ojos de Arisa se abrieron de par en par al ver a Rafael herido. «Está herido», dijo, su voz melódica más fuerte que antes. «Por nuestra culpa. Por su propio heroísmo testarudo», corrigió León,
ayudando a colocar a Rapael en una camilla de emergencia. Pero vivirá gracias al conocimiento de primeros auxilios de su gente. Y gracias a tu toque, dijo Arisa en voz baja, mirando las manos de León con indisimulada fascinación. Nuestra especie se ha preguntado durante mucho tiempo qué pasaría si alguna vez nos encontráramos con seres cuyos cuerpos generan más calor que los nuestros. Nuestros textos antiguos hablan del toque vivificante, pero se consideraba una mera leyenda. Meera seguía monitorizando los signos vitales de la princesa. La temperatura corporal humana es naturalmente varios grados más alta que la normal Kerran. Cuando León tocó tu piel directamente, la transferencia de calor parece haber desencadenado una respuesta autonómica masiva en tu sistema. Como arrancar un motor, murmuró Rapael desde la camilla, su voz débil pero decidida a participar. Una analogía cruda pero precisa, convino Varel. La princesa estaba en shock térmico, su cuerpo comenzando a apagarse para preservar las funciones esenciales. La transferencia directa de calor proporcionó el catalizador de energía que sus células necesitaban para reiniciar la función normal. León miró su temporizador. Habían pasado 23 minutos desde que estabilizaron el reactor. Tenemos que movernos. La integridad estructural de la nave sigue comprometida, y no sabemos cuánto tiempo aguantarán las reparaciones. Juntos, regresaron hacia el tubo de atraque, moviéndose tan rápido como la condición de Rapael lo permitía. Los corredores de la luminaria parecían menos amenazantes ahora, las luces de emergencia más estables a medida que los sistemas de energía se recuperaban. Cuando se acercaban al último corredor que conducía a la esclusa, una violenta sacudida recorrió la nave. Una viga de soporte delante de ellos gimió, el metal retorciéndose mientras la integridad estructural continuaba fallando. «El tubo de atraque», exclamó Neyit. «La conexión se está volviendo inestable». Aumentaron el paso, pero la camilla de Rapael dificultaba la navegación por el pasaje cada vez más traicionero. Con cada segundo que pasaba, las vibraciones se hacían más violentas. «No vamos a lograrlo así», dijo Meera, comprobando los signos vitales de Rapael. «Necesita atención médica ahora. No en 10 minutos cuando finalmente salgamos de este desastre». León tomó una decisión en una fracción de segundo. «Meera, lleve a Rapael ahora. Llévelo a la enfermería de la Aurelia. El resto de nosotros la seguiremos». «No voy a dejaros atrás», protestó Meera. «Es una orden, doctora», dijo León con firmeza. «Estaremos justo detrás de usted, pero él necesita tratamiento inmediato». Tras un momento de vacilación, Meera asintió. «No se entretengan». Ella y Varel tomaron la camilla de Rapael y avanzaron a un ritmo más rápido, desapareciendo tras una curva en el corredor. León, Arisa y Neyit continuaron con más cuidado, sorteando las estructuras cada vez más inestables. Justo cuando llegaban al tramo final, un crujido ensordecedor partió el aire. El techo sobre ellos se dobló, toneladas de metal y circuitos se derrumbaron hacia abajo. León reaccionó sin pensar, lanzándose hacia adelante para empujar a Arisa y Neyit fuera del alcance de los escombros que caían. Un dolor agudo explotó en su pierna cuando un puntal de metal la aprisionó contra el suelo, el peso aplastándola. «León», gritó Arisa, corriendo de vuelta hacia ella, a pesar del intento de Neyit de detenerla. «Aléjate», advirtió León, evaluando su situación. La sección colapsada no se había derrumbado por completo, pero era solo cuestión de tiempo antes de que todo el corredor fallara. «La estructura no es estable. No te dejaremos», insistió Arisa, sus ojos azules fieros de determinación. Se volvió hacia Neyit. «Ayúdame a mover esto». Juntas, las dos Kerran lucharon con la viga de metal que aprisionaba a León. A pesar de su complexión delgada, lograron levantarla lo suficiente como para que León se arrastrara y se liberara, una agonía recorriendo su pierna herida. «¿Puedes ponerte de pie?», preguntó Neyit con ansiedad. León lo intentó, pero su pierna se dobló bajo ella. «No muy bien. Vayan ustedes dos». «No», dijo Arisa simplemente. Se colocó al lado de León, pasando el brazo de la humana por encima de sus hombros. «Juntas o de ninguna manera». Neyit tomó el otro lado de León, y con su apoyo,
logró avanzar cojeando mientras el corredor continuaba deteriorándose detrás de ellas. El dolor era insoportable, pero la alternativa, quedar atrás mientras la nave se desintegraba, era peor. Cuando finalmente llegaron a la esclusa, encontraron a la comandante Saler Tene esperando ansiosamente con el capitán Dorné. Su rostro se transformó de alegría y alivio al ver a su hija, viva y alerta. Solo entonces notó la herida de León, y su expresión se tornó seria de inmediato. La humana está herida, dijo, haciendo un gesto a varios miembros de la tripulación Kerran que se apresuraron a ayudar. Solo una pierna aplastada, dijo León con los dientes apretados. Nada comparado con lo que pasó Rapael. Mientras las ayudaban a pasar por la esclusa y regresar a la Aurelia, el tubo de atraque detrás de ellas se deformó visiblemente, la conexión cada vez más inestable. Desacoplen inmediatamente, ordenó Mark una vez que el último de los Kerran estuvo a bordo. Táctica. Establezcan un rayo tractor para mantener la luminaria a una distancia segura hasta que puedan restaurar la propulsión. La Aurelia se estremeció ligeramente mientras los mecanismos de atraque se retraían y el rayo tractor se activaba. A través de un ventanal, León pudo ver el buque insignia Kerran alejándose lentamente, sus elegantes curvas ahora marcadas por daños visibles, pero su núcleo ya no amenazaba con destruir todo a su alrededor. «Salvaste a mi hija de nuevo». La voz de la comandante Saler estaba cargada de emoción mientras se acercaba a León, que estaba siendo atendida por un técnico médico. «Y resultaste herida asegurando su regreso a salvo». Era lo correcto, dijo León simplemente, haciendo una mueca de dolor mientras el médico examinaba su pierna. «Fue más allá del deber», corrigió Saler. «Fue, ¿cuál es su palabra?» «Heroísmo». Mark se unió a ellos, su rostro curtido mostrando un raro alivio. «Jefa Ope, informe cuando pueda. Por ahora, vaya a la enfermería y deje que le arreglen esa pierna». «Sí, señor», respondió León, agradecida por la excusa para escapar de la inesperada atención. Mientras la ayudaban a dirigirse a la enfermería, Arisa se puso a su lado. «La acompañaré», dijo la princesa en un tono que no admitía discusión. «Mi madre lo entiende». León estaba demasiado agotada y dolorida para protestar. Simplemente asintió, cerrando los ojos brevemente mientras la adrenalina de la última hora comenzaba a desvanecerse, dejándola exhausta y muy consciente de cada hematoma y quemadura. En la enfermería, Rapael ya estaba recibiendo tratamiento, sus quemaduras siendo atendidas por la doctora Auster y un médico Kerran que había sido parte de la delegación diplomática. Su estado era estable, aunque permanecía inconsciente, sedado para ahorrarle lo peor del dolor. Las heridas de León eran menos graves, una fractura de tibia y peroné junto con algún daño en los tejidos, pero nada que no pudiera repararse. Mientras el personal médico trabajaba en su pierna, Arisa permaneció cerca, observando el procedimiento con intenso interés. «Su tecnología médica es diferente a la nuestra», observó. «Menos integrada con el cuerpo. Somos una especie viajera espacial más joven», explicó León, tratando de concentrarse en la conversación en lugar del dolor. «Nuestra tecnología médica aún está poniéndose al día con nuestras ambiciones. Sin embargo, arriesgaron todo para salvarnos», dijo Arisa en voz baja. «¿Por qué?». La pregunta tomó a León por sorpresa. «¿A qué se refiere?». «No tenían obligación de ayudarnos. El fallo de nuestra nave no era su responsabilidad. Podrían haber mantenido una distancia segura y observar cómo perecíamos. En cambio, arriesgaron sus vidas por extraños». León consideró la pregunta seriamente. «Es lo que somos», dijo finalmente. «O al menos es lo que intentamos ser. Cuando alguien necesita ayuda y podemos proporcionarla, lo hacemos. Incluso a un gran costo personal a veces, especialmente entonces». León miró la forma inconsciente de Rapael. «Cuanto mayor es el sacrificio, más importa». La piel azul de Arisa pulsó ligeramente con emoción. «Mi pueblo tiene mucho que aprender del suyo. Creo que nos hemos centrado tanto tiempo en el avance tecnológico que a veces olvidamos la importancia de virtudes más inmediatas». Su conversación fue interrumpida cuando la comandante Saler entró en la enfermería, acompañada por el capitán Dorné.
La postura de la comandante Kerran había recuperado parte de su porte regio, aunque el cansancio todavía se mostraba en la atenuación de la luminiscencia de su piel. Los equipos de reparación de emergencia informan que los sistemas primarios de la luminaria se han estabilizado, anunció Saler. Gracias a su intervención, deberíamos poder restaurar la propulsión en un día. Mark asintió. Mantendremos la posición y proporcionaremos cualquier ayuda adicional necesaria. Han hecho más que suficiente, dijo Saler, su voz solemne. Más de lo que teníamos derecho a esperar. Miró de león al inconsciente Rapael. Su tripulación ha demostrado un coraje y una habilidad excepcionales. Arisa dio un paso adelante, dirigiéndose a ambos líderes. Madre, ¿hay algo más? Algo notable. Hizo un gesto hacia León. Cuando estaba al borde de la muerte en el sector de evacuación, el toque de la jefa Ope me revivió. Una transferencia directa de energía térmica que activó los sistemas de recuperación de mi cuerpo. Los ojos de Saler se abrieron de par en par. El toque vivificante. Pero eso es solo una leyenda, una historia de los tiempos antiguos antes de que alcanzáramos el vuelo espacial. ¿Es real?, insistió Arisa. Lo experimenté, al igual que los técnicos que lo presenciaron. Varel, que había entrado detrás de los comandantes, dio un paso adelante. Es cierto, comandante. El toque de la humana revivió a la princesa cuando nuestra tecnología médica no pudo. Fue extraordinario. Saler se volvió hacia Mark, su expresión difícil de leer. Capitán, ¿entiende lo que esto significa? Mark miró a Leon, que parecía igualmente perpleja. Me temo que no, comandante. Significa, explicó Saler, que nuestras especies son fisiológicamente compatibles de formas que nunca imaginamos. Los textos antiguos hablan del pueblo de sangre caliente que vendría de las estrellas, cuyo toque podría devolver la vida a nuestra especie. Durante milenios, se consideró simbólico, una metáfora del poder rejuvenecedor de las nuevas ideas. Pero si es literal, entonces nuestra reunión tiene implicaciones mucho más allá de la diplomacia, terminó Mark. Precisamente. Saler se enderezó, su presencia imponente regresando mientras se dirigía al capitán Dorné. Capitán, su tripulación ha hecho más que salvar nuestra nave. Han descubierto una compatibilidad entre nuestras especies que ninguno de nuestros científicos predijo. Un simple toque que puede revivir a nuestra gente del borde de la muerte. Parece que nuestra reunión ha resultado ser más significativa de lo que cualquiera de nosotros anticipó, dijo Mark, su estoicismo habitual dando paso a un asombro genuino. Una vez a salvo a bordo de la Aurelia, Rapael fue trasladado a una sala de recuperación, su estado estable pero requiriendo cuidados continuos para sus extensas quemaduras. El personal médico Kerran había proporcionado compuestos curativos especializados que aceleraban la regeneración de tejidos, reduciendo lo que habrían sido meses de recuperación a potencialmente semanas. En la sala de conferencias, la comandante Saler Tene se encontraba ante los oficiales reunidos de ambas naves, con su hija a su lado. La recuperación de la princesa había sido notable, su vitalidad completamente restaurada a las pocas horas del toque inicial. Vinimos buscando relaciones diplomáticas, comenzó Saler, su voz melódica resonando fácilmente en la sala. En cambio, encontramos salvadores y descubrimos una compatibilidad biológica que cambia todo lo que creíamos saber sobre el contacto entre especies. Hizo una profunda reverencia al capitán Dorné y a la tripulación humana. Sus instintos y determinación salvaron no solo a nuestra princesa, sino a miles de vidas que se habrían perdido si nuestro reactor hubiera explotado. Nos considerábamos tecnológicamente superiores, pero olvidamos el poder de la intervención directa, del coraje físico y del poder curativo del tacto. Mark reconoció el gesto con un respetuoso asentimiento. Estamos agradecidos de haber podido ayudar, comandante, e igualmente intrigados por las implicaciones de este descubrimiento fisiológico. La princesa Arisa dio un paso adelante, sus ojos índigo encontrando a León entre la multitud. Jefa Ope, su toque accidental ha abierto un nuevo capítulo en nuestra comprensión de las relaciones humano-Kerran. Nuestros científicos médicos están ansiosos por estudiar este fenómeno. Con su permiso, León asintió, todavía algo incómoda con la atención. Por supuesto, princesa.
Cualquier cosa que ayude a construir el entendimiento entre nuestros pueblos. Saler se volvió hacia Mark. Capitán Dorné, en nombre del Alto Consejo Kerran, propongo más que la alianza básica que buscábamos originalmente. Ofrezco una asociación completa, un intercambio equitativo de conocimientos y programas de investigación médica conjunta para explorar esta compatibilidad única entre nuestras especies. Una asociación completa sería algo sin precedentes, respondió Mark, aunque su tono sugería que acogía con agrado la idea. Requeriría la aprobación del Consejo Interestelar de la Tierra. Así como nuestra propuesta requerirá la aprobación del Alto Consejo Kerran, reconoció Saler, pero creo que ambos órganos de gobierno reconocerán la importancia de lo que ha ocurrido aquí. Los beneficios potenciales de este descubrimiento se extienden mucho más allá de la política. La firma formal de una alianza preliminar tuvo lugar 3 días después, una vez completadas las reparaciones de emergencia de la luminaria. El buque insignia Kerran, ahora estable y funcionando a una capacidad casi normal, mantuvo su posición junto a la Aurelia mientras los dos comandantes finalizaban el histórico acuerdo. En la enfermería de la Aurelia, Rapael estaba sentado apoyado en su cama. Lo peor de sus quemaduras ya respondía bien a los tratamientos combinados de humanos y Kerran. Su rostro normalmente jovial estaba apagado, marcado con ampollas en curación, pero sus ojos conservaban su chispa característica. Así que, ahora eres una celebridad, bromeó mientras León entraba para ver cómo estaba, cojeando ligeramente a pesar de la curación acelerada de sus fracturas. La humana con el toque mágico. León puso los ojos en blanco, pero no pudo reprimir una sonrisa. Apenas. Los científicos Kerran ya han determinado que es simplemente una cuestión de termodinámica. Sus cuerpos entran en un estado de conservación cuando están estresados, y nuestra temperatura corporal más alta proporciona el catalizador de energía para reiniciar sus sistemas. Aún así, dijo Rapael más seriamente. Salvaste a la princesa, y he oído que está bastante prendada de ti. Sigue preguntando por la cálida. Según los médicos Kerran, ¿tiene curiosidad? Eso es todo. León comprobó sus signos vitales en el monitor, satisfecha con su progreso. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera nadado en un volcán, admitió. Pero el gel curativo Kerran es increíble. El doctor dice que estaré de pie en otro día o 2. Un suave timbre anunció otro visitante. La princesa Arisa estaba en la puerta, su piel azul real luminiscente de salud. Jefa Ope, oficial Grayson, lo saludó, su voz melódica transmitiendo una nueva confianza. Espero no interrumpir. En absoluto, Su Alteza, dijo Rapael, intentando enderezarse y haciendo una mueca de dolor con el esfuerzo. Arisa se deslizó en la habitación, sus movimientos fluidos y gráciles. Quería agradecerles a ambos personalmente, lejos de las ceremonias formales. Lo que hicieron, arriesgando sus vidas por gente que nunca habían conocido, ha cambiado la forma en que toda nuestra especie ve a la humanidad. León negó con la cabeza. Hicimos lo que cualquiera haría. No, dijo Arisa con firmeza. No cualquiera. Se requiere un tipo especial de coraje para caminar hacia el fuego por extraños. Se acercó a la cama de Rapael, mirando sus brazos vendados con evidente angustia. Y un tipo especial de sacrificio. Rapael sonrió, aunque la expresión era claramente dolorosa. Valió la pena para ver la cara de todos cuando el toque de León te trajo de vuelta a la vida. Ese fue un momento para los libros de historia. La piel de Arisa pulsó con lo que habían aprendido que era el equivalente Kerran a un sonrojo. Ciertamente, nuestros científicos están fascinados por el fenómeno. Creen que puede conducir a aplicaciones médicas revolucionarias para ambas especies. Se volvió hacia León, sus grandes ojos índigo intensos. ¿Me permite?, preguntó, extendiendo una delgada mano azul. Comprendiendo la petición, León asintió y extendió la mano, permitiendo que sus dedos tocaran la palma de Arisa. La princesa cerró los ojos brevemente mientras su piel hacía contacto, el azul de su mano brillando sutilmente alrededor de los dedos de León. «Tu calor», murmuró. «Llama a algo profundo dentro de nosotros, algo que habíamos olvidado en nuestra búsqueda del avance tecnológico». Retiró su mano suavemente.
Mi madre me ha nombrado enlace especial para la iniciativa de investigación médica humano Kerran. Espero que trabajemos juntas a menudo, jefa Ope. Me gustaría, Su Alteza, respondió León sinceramente. Después de que Arisa se fuera, Rapael se recostó contra las almohadas, una sonrisa de complicidad en su rostro. Definitivamente está prendada de ti. León le arrojó una venda limpia. Cállate y recupérate, héroe. Él atrapó la venda débilmente, su expresión de repente más seria. ¿Sabes? Cuando estaba en esa cámara del reactor, sintiendo cómo fallaba mi traje, pensé, hasta aquí hemos llegado. Fin del camino. León se sentó en el borde de su cama, su propia expresión volviéndose sombría. Lo sé. Lo vi en tus ojos. Pero aquí está la cosa, continuó. No tenía miedo. No realmente. Miré a mi alrededor esa tecnología alienígena, las cosas que intentábamos salvar, y todo lo que podía pensar era, vaya forma de morir. Ayudando a gente que nunca habíamos conocido. Una especie completamente diferente en una nave diferente a todo lo que los humanos habían construido. La miró a los ojos. Por eso estamos aquí fuera. ¿No? No solo para ver cosas nuevas, sino para ser parte de algo más grande que nosotros mismos. León asintió lentamente. Algo así. Sí. La sonrisa de Rapael regresó, aunque más suave ahora. Así que, la próxima vez que decidas tropezar y curar accidentalmente a una princesa alienígena, quizás avísame. Me gustaría estar en un lugar donde pueda ver las expresiones. Haré lo que pueda, prometió ella, apretando su mano antes de levantarse. Descansa un poco. El capitán dice que los Kerran han invitado a una delegación a visitar su mundo natal una vez que la luminara esté completamente reparada. Querrás estar de pie para entonces. No me lo perdería por nada del mundo, respondió Rapael, sus párpados ya cayendo por la fatiga. Más tarde esa noche, León estaba de pie en el mismo ventanal donde el capitán Dorné había esperado a la delegación Kerran solo unos días antes. La luminara flotaba en el espacio junto a la Aurelia, sus elegantes curvas ahora iluminadas con un brillo azul constante de sistemas en pleno funcionamiento. Mark se unió a ella, su rostro curtido pensativo mientras contemplaba la nave alienígena. Un primer contacto memorable. ¿No crees? León asintió. No es exactamente lo que ninguno de nosotros esperaba. Los mejores descubrimientos rara vez lo son, respondió Mark. Se giró para mirarla. El Alto Consejo Kerran ha solicitado que te unas a la primera misión diplomática oficial a su mundo natal. Como la iniciadora del toque vivificante, te has convertido en una especie de símbolo para ellos. León hizo una mueca. Solo me caí, capitán. Lugar correcto, momento adecuado. A veces eso es todo lo que el destino necesita, dijo Mark con una rara sonrisa. La misión parte en 2 semanas. Tiempo de sobra para que Rapael se recupere lo suficiente como para unirse a ti. Ya se ha ofrecido voluntario, con quemaduras y todo. Por supuesto que sí, dijo León, incapaz de ocultar su afecto por su impulsivo colega. Permanecieron en un cómodo silencio por un momento, observando las estrellas más allá de las 2 naves. ¿Sabes qué es lo que más me fascina de todo esto? Dijo Mark finalmente. Con toda nuestra tecnología, todos nuestros avances, fue lo más simple, lo más humano, lo que marcó la diferencia, un toque. León pensó en las palabras de Arisa sobre el calor en las antiguas leyendas Kerran. Quizás eso es lo que todos necesitamos recordar a medida que nos adentramos más en el espacio. La tecnología falla, las naves se averían, pero el coraje humano, el calor humano, eso perdura. Como en respuesta a sus palabras, las luces de la luminara pulsaron brevemente con más intensidad, un saludo Kerran a través del vacío. León levantó la mano en respuesta, sabiendo que en algún lugar de esa nave, una princesa de piel azul estaba mirando hacia atrás, conectada para siempre por un toque accidental que había cambiado 2 mundos. Más tarde, sola en sus aposentos, León revisó los informes médicos preliminares sobre la compatibilidad fisiológica humano-Kerran. Los datos eran fascinantes. La temperatura corporal Kerran era naturalmente varios grados más fría que la normal humana,
y sus estructuras celulares incluían receptores especializados sensibles al calor que podían desencadenar respuestas sistémicas masivas cuando se estimulaban con el gradiente de temperatura adecuado. No era magia, solo biología. Y sin embargo, flexionó la mano, recordando la sensación de hormigueo cuando tocó la piel de Arisa. Había algo profundo en el descubrimiento, algo que trascendía las descripciones clínicas de los informes. Dos especies evolucionadas en mundos a años luz de distancia con fisiologías que se complementaban de formas que nadie podría haber predicho. Quizás había un mensaje más profundo en su descubrimiento accidental. Un recordatorio de que en la inmensidad del espacio, con todos sus peligros y maravillas, la conexión seguía siendo la fuerza más poderosa de todas. Fuera de su ventanal, las estrellas continuaban su vigilia eterna, testigos silenciosos de la historia en desarrollo de dos especies, aprendiendo que a veces la salvación no llegaba a través de la tecnología avanzada o la diplomacia cuidadosa, sino a través de un simple toque humano. Si este viaje a través de las estrellas te ha parecido fascinante, no olvides dejar una señal en el subespacio con tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguna transmisión futura. Tu apoyo es la energía que impulsa nuestra nave.